¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Cómo está el ambiente ya a pocos días de las elecciones en Venezuela? Mira, en Venezuela esperamos una alta participación. Ya lo podrán haber visto en todas las Sí, sí, concentraciones sí. que ha tenido María Corina. Y el La mundo, ¿no? sociedad venezolana sí, se ha desbocado en las calles como nunca antes había pasado, Es ¿no? correcto. Porque estamos acostumbrados a ver grandes manifestaciones de oposición cuando hay elecciones presidenciales, pero jamás en esta cantidad y jamás con esta esperanza y con este sentir de que de verdad es nuestra oportunidad de salir de la dictadura, de salir del régimen y pasar a una Venezuela democrática. En esa línea, ¿qué le recomienda usted a los ciudadanos venezolanos? Porque inclusive hasta sé que hay trabas que ha puesto el señor Nicolás Maduro para impedir de que, entiendo las cifras, son más de 20 millones de venezolanos que han salido de su país y que algunos no van a poder sufragar. ¿Cuál es la recomendación que usted le daría? ¿Qué le dice ese pueblo de Venezuela? Mira, después de, por ejemplo, en el caso de los venezolanos en el extranjero, después de haber pasado tantas trabas y tantos filtros, pues por supuesto vamos a acercarnos el día de la votación, el 28 de julio, cada quien a su consulado a votar. En Venezuela, salir a votar tempranito y preparados todos para la gran afluencia que vamos a tener. Entonces, debemos ir preparados con agua, con café, aunque lo veas muy banal, pero es así, ¿no? Porque van a haber largas y extensas colas de las personas en el centro de votación hasta que puedan ejercer su derecho al voto. Y luego de eso, toda Venezuela está conforme, Concentrarse. En el concentrarse en el CNE se llama centro, ya. no, en los centros de votaciones. Nosotros Ah, no abandonamos los centros de votaciones, eso es interesante. que es en donde está nuestro voto. Entonces, Para al impedir que se cierre de haga. ahí, exacto, quedamos en vigilia hasta que las actas, los votos reflejen lo que realmente el venezolano Y quiere. evitar y que se respete el voto Exactamente. venezolano. Y la única manera que se respete es que nosotros tengamos las actas y que nosotros podamos contar papelito tras acta y que los resultados no se puedan torcer. Y a defender ese resultado, Y a que es lo defender importante. ese ¿Qué están resultado. haciendo los organismos internacionales? Están pidiendo ustedes también, que ha hecho María Corina Machado, que ha hecho Edmundo, que es el candidato Edmundo González, que han hecho en ese sentido para que sean observadores y estén atentos, porque ya hay amenaza el señor Nicolás Maduro de no respetar los resultados, por ejemplo. Mira, la verdad es que no creo, mira, yo creo que es más del lenguaje bélico que él siempre ha utilizado, la intimidación, querer el control Eso social. dígale a los venezolanos, claro, que no se Exacto, dejen intimidar. pero no se de, no, mira, Venezuela ya cambió, Venezuela ya no le tiene miedo a ese tipo de líder bravucón que solo grita, insulta y agrede al pueblo venezolano para que no se acerque. Ellos lo que quieren es una abstinencia, porque ellos en haber rebanado tanto entre tantos partidos y entre tantos supuestos opositores el voto, creen que dividiendo pueden ganar, pero definitivamente entre las peores encuestas que tenemos ahora mismo de Edmundo es el 20% por arriba y entre las mejores tenemos un 40%. Eso nunca se había visto en Venezuela. Entonces, la intimidación ya no tiene juego, porque Venezuela ya no es una Venezuela dividida entre grupos de azules y rojos, no, Venezuela es una sola Venezuela en pro de la libertad. ¿Quién es el candidato? ¿Quién está al lado, por favor, para que los venezolanos conozcan bien, algunos que de pronto no conocen cuál es el candidato, cuál es el movimiento, cuál es la lista por la cual deben votar? Mira, tenemos que votar en mayoría por la tarjeta de la unidad. Edmundo González Urrutia se llama el candidato presidencial, el futuro presidente de Venezuela, sin ninguna duda. Hasta el momento las encuestas serias lo ubican en primer lugar, favorito. Así es. Entonces es la tarjeta de la unidad, una tarjeta que tiene una manito, es azul, fácil ubicable, ahí lo podemos ver. ¿Cómo ustedes han tomado esto de la papeleta ya finalizada para que ustedes puedan votar y que el señor Maduro aparece en algunos casilleros? Bueno, era lo que te decía, ¿no? El rebanar el tema de los votos ha creado que Maduro aparezca en tantas casillas para ser seleccionado, ¿no? O sea, es un mismo movimiento, pero han creado movimiento tras movimiento tras movimiento y entonces cuando tú ves el tarjetón, lo ves a él 17 veces. Sí, y sí. encima de esas 17 veces ves unos pseudo opositores que también están ahí, que también forman parte del oficialismo, pero bueno, dicen ser opositores y no se montan en las tarjetas de él, sino en otras tarjetas distintas, pero al final del día todos ellos forman parte del gobierno o son aliados del gobierno. Solamente tenemos 3 tarjetas que son distintas y en esas tarjetas aparece Edmundo. Una sola que es la más importante, que es la tarjeta de la unidad, porque es la tarjeta de la Gran Alianza, en donde los partidos políticos más importantes decidieron unirse e ir a primarias. Recordamos todas las primarias en donde María Corina pues definitivamente arrasó, la inhabilitaron,
por supuesto, todo este tipo de trabas es como tú dices, ¿no? Es unas trabas para desmotivar al pueblo. Sí. Pero nosotros las hemos ido sorteando y nada nos ha sacado de la ruta electoral. Ah, bueno, no dejan poner a María Corina, conseguimos a alguien más. ¿Me explico? Y ahí entró Edmundo, ¿no? Y ahí entra Edmundo, que es la persona en que María Corina confía para una transición pacífica, y definitivamente Venezuela decide confiar en María Corina y en Edmundo, en esa llave que es la que nos va a llevar a la libertad. Oiga, en la desesperación el señor Nicolás Maduro entiendo que ha arrestado a cerca de 18 dirigentes del equipo de campaña Edmundo. Desde que comenzó la campaña electoral hasta este momento tenemos 72 presos políticos. 72. 72 presos políticos. 18 forman parte del partido de nosotros, 20 Venezuela. Desquebrajaron por completo todo lo que es el aparato de confianza en María Corina, sus personas más cercanas. Lo que lideraban la campaña, exacto, ¿no? Comando de campaña, la jefa del comando de campaña está en la Embajada de Argentina, su jefa de comunicaciones también está en la Embajada de Argentina, Relaciones Internacionales también está en la Embajada de Argentina, el jefe de Organización Nacional también está. Entonces, mira, fíjate, trataron de quebrarla, que es lo que te digo, siempre han tratado de sacarla de la ruta electoral, pero ella es una persona muy inteligente y muy estadista y sabe que se está jugando valiente, el futuro de Venezuela. Entonces, definitivamente nos quitan a uno, somos 1000 que vamos detrás. Entonces, tenemos que ir sorteando evento tras evento, pero seguir en la ruta electoral para no darles pie a ellos en caer en ese tipo de violencia que ellos desean, para decir que nosotros vamos a cantar fraude o que nosotros estamos perdidos y estamos desesperados. Eso es lo que está montando ahora Diosdado Cabello. Eso es lo que ellos quieren, que sí, Venezuela crea, pero ya Venezuela no les cree, la verdad. Veía imágenes del bloqueo que no le permitían ingresar a María Corina Machado y su candidato, ¿no? A ciertos sectores, le bloqueaban los puentes, terrible, ¿no? Mira, a María Corina le bloquean los puentes. A María Corina le cierran los hoteles por donde ella se ha quedado. A María Corina cierran los restaurantes de la gente que es del pueblo y se los cierran después de ella desayunar, pasan y cierran. María Corina tiene años sin montarse en un avión porque no le venden un boleto de avión. Entonces ella se tiene que trasladar por tierra. Entonces por eso te digo, mira, son obstáculos que siempre nos tiran contra la pared para ver qué sacan de nosotros, o qué tipo de violencia o qué tipo de reacción sacan de nosotros. Como aquí se arroja la toalla a ver si desiste. A ver si desistimos. No vamos a desistir. Venezuela vale más que eso. Venezuela definitivamente es una lucha que nosotros tenemos que dar hasta el final, hasta recuperarla. Decir, en las campañas lo que más se escucha es libertad. ¿Ustedes respirarán eso el día domingo? Pero por supuesto, sí, sin ninguna duda. El domingo nosotros todos juntos vamos a estar en Mall del Sol, los invito. Ahí en estaremos. Mall del Sol de 3 a 9 esperando y dándole seguimiento a todo el tema de las elecciones. Y por supuesto que juntos, la gran comunidad venezolana que vamos a estar ahí, nos vamos a poder abrazar y vamos a poder gritar libertad, sin ninguna duda. Y de ahí del 28 al 29 y hasta que termine toda esta transición, porque no va a ser fácil, estamos claros en eso, va a ser una transición ordenada, va a ser una transición pacífica, pero no va a estar fácil lo que nos viene, ¿no? Decir, un poco para que la ciudadanía conozca y sepa realmente las condiciones de vida en este momento de los venezolanos, durante este largo periodo de dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo es la situación? La vivencia, precisamente. La estadística demuestra que la salida ha sido precisamente por el tema de la pobreza, pero que lo sea una venezolana mismo que lo diga, para que el pueblo ecuatoriano conozca, y algunos que de pronto tienen ya familias en unión con venezolanos. Así ¿verdad? es. Mira, la pérdida de la base del chavismo y del madurismo ha sido eso mismo, la crisis social, aparte de la migración forzada, ¿no? Porque también tenemos que entender que muchísimos de los que estamos fuera somos opositores, pero también hay familias chavistas socialistas que han sido desmembradas, ¿verdad? Hay personas que son socialistas que se tuvieron que ir por las mismas condiciones del país. Entonces, mira, si tú me dices que un sueldo mínimo es $5, pero el kilo de carne te cuesta $20, y ahí te mataron. El papel higiénico ahí, huevos. Exacto. La gasolina cuesta tanquearla $40 cuando un jubilado te está ganando $110. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué apoyo popular estamos hablando? ¿Cuándo el socialismo apoya al pobre? Si lo único que ha hecho en el caso de Venezuela es empobrecerlo y tirarlo contra el piso. Venezuela necesita renacer, reagruparse y necesita definitivamente salir del socialismo. Si la situación cambia el domingo, ¿usted cree que los venezolanos regresen a su tierra, a su país? Mira, en su gran mayoría. Nosotros estamos esperando el cambio en Venezuela porque nosotros estamos seguros que Venezuela cambia y el renacer de Venezuela va a ser muy rápido. Y todos estamos deseosos por irnos a reconstruir, por lo menos tener lo que teníamos antes de que ellos llegaran, ¿no? Por supuesto vamos a hacer mejor que eso,
por muchas cosas que hemos aprendido, porque políticamente hemos madurado, ¿no? Ya no queremos las dádivas que daba el gobierno, el socialismo definitivamente terminó de arrasar con cualquier concepto romántico que existía sobre ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que todos, bueno, no te voy a decir todos, pero sí una gran mayoría de venezolanos regresa a la reconstrucción de Venezuela y a sus familias, a sus hogares, porque la mayoría tenemos todavía familiares y allá. la están pasando mal ahora. Y no todos muchos tienen que mucha quieren suerte. llegar, por ejemplo, mire usted claro. a Estados Unidos, muchísimos venezolanos. Aquí también muchos hermanos venezolanos y las condiciones en que se desenvuelven, porque aquí tampoco hay trabajo. Entonces, Así es. en esa línea entendemos que ellos lo que aspiran y quieren es que de pronto, si hay esa oportunidad, vuelven a su país. Mira, Lo he escuchado de muchos venezolanos. Y ojo que también tienes que pensar que tenemos aquí, por ejemplo, en un semáforo o vendiéndote comida a un médico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos a Claro, un profesor hay muchos universitario. profesionales, oiga, que ellos mismos lo han dicho. ¿Sí? Así es, entonces, Pero aquí por denos supuesto, alguna oportunidad para bueno, llevar por el pan a supuesto, nuestros exacto. hijos. Entonces, si tú me dices a mí, mira, Venezuela ya cambió y puedes trabajar y puedes tener una vida digna, por supuesto que el doctor se va a ir hacia las clínicas de Venezuela, hacia los hospitales, a recuperar el sector de salud. ¿Me explico? Deciré, ¿qué mensaje decirle a los venezolanos que están allá y quienes están fuera y pueden votar y quienes están aquí que no pueden votar, ¿verdad? Ustedes no pueden votar. Nosotros acá no podemos actualmente votar en porque Ecuador. no tenemos consulado, el consulado fue cerrado. Desde los países que no podemos votar, lo único que podemos hacer es estar juntos, unidos y darle fuerza a todo el venezolano que se va a encontrar esos días en los centros de votación, estar pendiente de ellos, llamarlos. Nosotros tenemos una estructura que se llama los comanditos. Los comanditos me hace a mí responsable de 5 personas en Venezuela que vayan a votar. Entonces yo, por ejemplo, tengo 5 conocidos, 5 vecinos, ese día yo los llamo y le digo, mira, Los ¿ya acompaña, votaste? ya. Sí, bueno, ya votaste, perfecto. Ok, tu centro de votación cierra a las 5 de la tarde. Porfa, acércate al centro de votación. Está pendiente de los testigos que tengan comida, que tengan agua, que nadie se retire. Quedémonos ahí en vigilia hasta que se totalice la mesa y que sepamos cuáles son los resultados. Entonces, ese es nuestro trabajo desde el exterior. Ahora, el trabajo del venezolano en Venezuela es salir a votar temprano y mantenernos en los centros de votación. Ese es nuestro Cuidando trabajo. el voto, ¿no? Cuidando el voto, porque primero que todo las votaciones en Venezuela es un proceso ciudadano. Los militares solo están por custodiar el local, ¿ok? El centro de votación. Entonces, siendo que es un proceso ciudadano, los ciudadanos son los que mandan dentro de todo lo que es el día de la votación. Entonces, defendamos nuestro voto, que no sucedía antes, pero ahora sí, porque ya nos empoderamos del tema de las elecciones. Deciré, ¿algo más que desea recalcar el día de hoy? Mira, hay una frase que yo siempre digo, que es que Venezuela es una lucha constante y es una causa que nosotros tenemos que ganar. La invitación es al voto, la invitación es a votar, a ser conscientes de nuestro voto y definitivamente a cuidar nuestro voto. Vamos a ganar, vamos a cobrar y por supuesto que vamos a celebrar. Y a respirar libertad. Claro. Por supuesto, vamos a respirar Que viva libertad. Venezuela. Yo creo que la Amén. última carta, y lo he dicho, lo he venido señalando porque conozco la realidad de Venezuela permanentemente. Yo hablo mucho de Venezuela, de lo que viven los hermanos venezolanos. Yo creo que se juegan la última carta de libertad, así que venezolanos deben estar atentos en todo el mundo, los que puedan sufragar a este llamado. Hay una mujer valiente, María Corina Machado, está el empresario Edmundo González Urrutia, que es el candidato a la presidencia de la República. Yo creo que es la oportunidad. Yo creo que es la última oportunidad que le Es queda a nuestra Venezuela oportunidad. para recuperar su libertad. Así es. Vamos a estar haciendo fuerza en Ecuador, precisamente en ese marco, que todo sea éxito para el candidato de la oposición, para el señor Urrutia. Urrutia. No, Gonzalo. confiamos totalmente en eso. Perfecto, 8:27. Le agradecemos a Desiree Olaves, líder del comando de campaña con Venezuela, Ecuador y también de 20. De 20 Venezuela. 20 Ecuador. Venezuela. Orgullosamente Muchísimas 20. Gracias. Gracias, Desiree. Gracias a Éxitos ustedes. y que Venezuela pueda respirar libertad.